curso de Conociendo el Corazón de Dios a través de las parábolas. La semana pasada estuvimos revisando la parábola de el buen samaritano y tuvimos grandes retos allí. Grandes retos porque encontrábamos nuestro corazón fallido delante de tanta misericordia que hemos recibido y delante de tanta misericordia que estamos llamados a dar. Entonces, cuando vimos todo ese contraste, nos sentimos humillados y pudimos clamar a Dios por misericordia para que podamos dar a otros. Incluso teníamos hasta una tarea que nos llevamos, no sé si algunos se recordarán, pero era buscar una oportunidad durante toda la semana donde pudiéramos aplicar lo que oímos y aprendimos. Y uno de los hermanos me compartió un testimonio que le pasó en esta semana donde pudo aplicar eso y me gocé muchísimo. No solo porque Dios orquestó que se le pusiera en el medio esa oportunidad, sino que él pudo responder de forma que mostrara a Cristo. Así que espero que hoy también salgamos retados con la enseñanza. Y vamos a ir a la segunda parte de lo que son las parábolas de vida cristiana. O mejor dicho, el grupo de parábolas que se aplican a la vida cristiana. Y en definitiva, la mayoría puede aplicarse, otras no necesariamente porque están enfocadas directamente a la salvación de los no cristianos. Por tanto, hay algunas que sí tienen su aplicación y su intención para el pueblo de Cristo. Y en esta noche, este texto resume lo que las parábolas que vamos a ver hoy quieren enseñar. Y lo voy a leer. Dice, en cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y Él oirá mi voz. Hay muchas cosas en ese texto, pero las que resaltan es que yo voy a invocar a Dios porque Él es quien me va a salvar y también la constancia de ese clamor. Dice, de tarde, de mañana yo me lamentaré y gemiré, pero también de que del otro lado no va a estar un Dios sordo, sino que Él oirá mi voz. Y en ese sentido nosotros vamos a hablar hoy mucho de la oración en la vida del cristiano y vamos a tomar las parábolas relacionadas a ese importante tema. Las parábolas de hoy vamos a hablar de el amigo en necesidad y la viuda y el juez injusto. Y un principio, cada vez que nosotros revisamos las parábolas de Cristo, es que en base a las parábolas solamente, nosotros no podemos tomar un principio teológico y aplicarlo al resto de la Biblia. Las parábolas son historias, son narraciones que contienen principios de enseñanza, pero ellas solas no deben ser lo único que debiéramos utilizar para tomar una enseñanza y aplicarla, sino que otros principios están en la palabra de Dios que sustentan lo que dicen estas parábolas y ellas ilustran otros principios que la palabra menciona. Entonces, en el día de hoy nosotros vamos a hablar de estas dos parábolas y tienen mucho en relación porque hablan de la oración cada uno. Y vamos a comenzar con la parábola de el amigo en necesidad. Y lo primero, antes de revisar cualquier parábola, ¿qué es lo que hacemos? Revisar el contexto. Eso es importante. Párese, deténgase, espérate, aquí hay una historia. ¿Por qué Cristo dijo esa historia? Déjame leer el capítulo anterior. Déjame leer el capítulo siguiente. Ok, y ahora tengo casi la mayoría de las parábolas. Usted va a encontrar la intención y el significado simplemente con el contexto. Y estas no son la excepción. Esta parábola tiene este contexto. En Lucas 11, esta parábola está en el mismo Lucas 11, pero antes de comenzar la parábola, Jesús está orando y un discípulo le pide que le enseñe a orar. O sea que aquí vemos entonces de qué va a tratar lo que la parábola contiene. Ellos están hablando de oración y Jesús entonces comienza a enseñarle a orar a este discípulo y a los discípulos que están allí y les comparte lo que conocemos con la oración del Padre Nuestro y le enseña esa oración modelo, patrón, donde ellos tenían allí entonces una guía para aprender a orar.
Y entonces de allí es que viene inmediatamente la parábola del amigo en necesidad, ese amigo que llega a medianoche a pedir pan porque le llegó una visita. Y vamos a ver el contenido de esa parábola. Pero si yo le hiciera la pregunta, ¿de qué trata esta parábola? Solamente con el contexto, trata de la oración. Simplemente. Simplemente con el contexto. Y evidentemente de eso trata. Pero vamos a ver. Wow, está todo subrayado ya. Este es el escenario, todo lo que contiene. Entonces vamos a ver, también les dijo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ya está todo subrayado, cometí ahí un error, pero lo importante aquí primero es, ¿quiénes son los personajes de esta parábola? Un amigo y el amigo. Y los hijos del amigo también están allí subrayados allí. Entonces, hay uno de vosotros, y aquí se incluye quien está escuchando, porque aquí es una suposición y eso, ahí está subrayado, ¿verdad? Así comienza la parábola, esto es una suposición y evidentemente no es una historia real como todas las parábolas no lo son. Entonces, comienza la historia y se incluye a quien están oyendo. Uno de vosotros tiene un amigo, o sea que yo estoy dentro de la parábola. Y este amigo va a medianoche a donde ese amigo y le dice, amigo, préstame 3 panes. O sea, yo voy a una hora incómoda, una hora donde están todos acostados y sobre todo en esos tiempos donde no había televisión, no había luz, no había nada, entonces la gente se dormía temprano. Y a medianoche ya era bien dentro del sueño profundo. Entonces ahí vemos ese detalle, es un momento incómodo. Le dice, préstame 3 panes, porque un amigo mío, o sea, un tercero, llegó a mi casa, que vino de viaje, y no tengo nada que ofrecerle. Este hombre no tenía panes en su casa, no tenía alimento, no tenía nada que ofrecerle, y por eso va a pedir al amigo. Y esto era serio, o sea, no era como hoy. O sea, yo le puedo decir a cualquier amigo mío, mira, brother, no hicimos la compra, así que tú vas a desayunar mañana, cuando podamos. Pero en aquel tiempo eso era algo serio. La hospitalidad no era cualquier cosa, sino era catalogado como una vergüenza. O sea, era, no, que yo no puedo hacer eso. Yo tengo que salir a buscar de dónde para yo darle a este amigo. En el día de hoy nosotros algunos hacemos eso, nos sacrificamos y espérate, tenemos que hacer algo. Pero en aquel tiempo era algo de vida o muerte, incluso de que era una vergüenza si el barrio se enteraba. Era un tiempo donde había un sistema de vergüenza y honor, donde el no ser hospitalario entraba en el área de la vergüenza. Y el ser hospitalario era algo honroso. Mientras mejor yo trataba incluso a un desconocido que llegaba a mi casa, más honra yo tenía. Y en ese tiempo no había muchos hoteles o posadas. Y entonces lo que normalmente se hacía era que la gente se quedaba en las casas de otras personas y las otras personas les cuidaban. Entonces, esto era algo serio y por eso él va, no tengo nada, y va y se atreve a ir a donde su amigo, más si es su amigo, ¿verdad? A la hora que sea para pedirle ayuda para esta otra persona. Entonces, ocurre lo siguiente, y es que aquel, el amigo vecino, respondiendo desde adentro, o sea, no abre la puerta ni nada, sino, ¿qué pasó? Pero déjame entrar, ¿no? Habla que yo estoy acostado. Bueno, desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Aquí él no tiene nada y se fue sin nada.
Entonces, en otras versiones, y yo creo que en el original si lo vemos, esto es una pregunta entera, no dice un supongamos, sino ¿quién de vosotros teniendo un amigo? Así dicen algunas versiones. Y termina la pregunta hasta aquí diciendo, sin levantarme nada. Y era una pregunta, ¿quién de vosotros le pasa esto y un amigo hace esto y esto? La respuesta normal ante esa gran pregunta es que nadie, ninguno de nosotros haría algo así. Eso sería una vergüenza, sería humillante. Entonces, así se compone entonces la parte de la historia de la parábola. Y entonces Jesús en el verso 8 comienza a dar la interpretación o el sentido de la parábola. Y dice, os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. O sea, si él no se levanta porque es amigo y llega alguien este relacionado mío y no me voy a levantar, pero él lo hará, aunque no fuera por ser su amigo, lo haría porque le está molestando, pues es importuno, es un descaro que llegue a esta hora y yo voy a salir de él y se lo voy a dar. Entonces, este hombre, el amigo vecino, ¿verdad?, a quien se le pide el pan, es alguien que reacciona como que esta persona, que es mi amigo, me está molestando. Ya yo estoy acostado, tengo las puertas cerradas y mi reacción es, bueno, aunque es mi amigo, yo voy a salir de él porque me está importunando. Entonces, ese es el verso donde Jesús dice que Él se levantará y le dará cuanto necesite, a pesar de que le haya sido de molestia. Entonces Jesús en el verso 9 hace lo siguiente, y dice, y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo quería hacer una comparación aquí, porque lo que Jesús hace aquí en ese verso 9 es todo lo contrario a lo que le pasó al amigo con su amigo vecino. Amigo y amigo vecino. ¿Se ve bien? No. Primero, en el verso 9 dice, el amigo, en el 9 no, en el anterior, el amigo, al igual que Jesús dice aquí, pidió, ¿y qué le hizo el amigo vecino? No le dio. Lo negó, o sea, más para atrás. Ay, ahí. Pidió, pero no se le dio. O le negó. Incluso tú me estás molestando, ¿verdad? Y también él está buscando, ¿verdad? Buscó y salió con nada. Hasta 2 veces se repite, ¿verdad? Él no tenía nada y se devolvió sin nada. Buscó. Y llamó. Y le abrieron. No, desde afuera, ¿verdad? Desde adentro. ¡Ey! Ya todo está cerrado, lo siento. Jesús está usando lo mismo que el amigo intentó hacer y lo mismo que el amigo vecino rechazó para responder lo que Dios sí haría. Pedid y en lugar de no dar, aquí se dará. Buscar, aquí no hallaron ni encontraron nada, pero aquí se hallará. Aquí se llama y aquí sí se le abre, ¿verdad? Entonces,
esta parábola es una parábola de comparación. Es una parábola que está comparando a Dios con el amigo vecino. Y el amigo vecino reacciona de esta forma, pero Dios responde de esta forma. Y entonces él sigue diciendo, utilizando los mismos términos, todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Aquí, evidentemente, hay contenidos que nos llaman la atención también, pero vamos a ir un poco a la sustancia de la parábola para encontrar más detalles. Esta es una parábola de las que se llaman cuanto más. O sea, este tipo hace esto, cuanto más Dios haría lo siguiente. Y ambas parábolas que vamos a ver hoy son parábolas de cuanto más. Este amigo vecino hizo esto y lo otro, ¿cuánto más Dios hará esto? Y esto es sinónimo de que si los humanos responden a una petición, ¿cuánto más Dios responderá? Este amigo vecino respondió supuestamente a la petición por la incomodidad, ¿cuánto más Dios, a quien nosotros no somos molestia, a quien no somos inoportunos y a quien, aunque tocamos, siempre Él nos abrirá, Él responderá? En esta parte se resalta la petición como una molestia, o sea, este hombre cuando pide al otro le molesta. Y el resultado de parte del amigo vecino es no responder y no proveer para la necesidad. Y es importante esto, ¿verdad? Estamos hablando de una parábola de comparación. Yo, que estoy incluido en la parábola, tengo un amigo vecino que me trata de esta forma, que es molestia lo que yo le pido y no me responde ante mi petición. Entonces, tengo a Dios del otro lado que intenta ser diferente a este amigo. Y el mensaje de esta parábola es que muchas veces tú y yo estamos pensando de que Dios es como el amigo vecino. Y nos estamos olvidando de que Dios es completamente diferente. Se hace una diferencia, se contrasta con la respuesta de Dios ante la necesidad. Dios sí escucha la oración, el otro no lo escuchó. Dios sí responde a la necesidad, el otro no. Para Dios no es una molestia. Eso es importante, hermanos. Importante porque estamos hablando de oración y Jesús está enseñándoles a orar. Inmediatamente trae esta parábola porque es posible que los que estén oyendo y que quieren orar se encuentren con un Dios que parece distante, que parece que no responde y parece que le estamos molestando de nuevo con lo mismo. Y yo no sé si tú has estado así con Dios en algún momento, pero Dios quería mostrarles a ellos de que Dios es completamente diferente a ese concepto, a esa idea que pudiéramos tener de Él. Y Jesús sigue diciendo en el resto de la explicación, en los versos del 11 al 13, dice, o suponed, aquí hay otra suposición, pero de la misma parábola, o suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Ahora, ¿quién se injerta aquí como personaje? Que antes era un amigo, el otro amigo y otro amigo, y ahora ¿quién está aquí? Ahora aquí hay un padre, ¿verdad? Con su... Ok, entonces aquí vemos que es otra suposición, otra historia, y aquí vemos el padre con su hijo. Pero además de eso, nosotros vemos de que este padre, ¿verdad? O mejor dicho, dentro de las preguntas, primero el hijo le pide ¿qué? Pan. ¿Y qué es lo que dice que acaso nunca le daría? Entonces, después que le pide, pescado es como pecado, pero más fino. Pescado y le daría serpiente.
Y por último, un huevo, wow. Yo no sé si en la Biblia hay otra parte donde hable de huevo, pero a mí me llamó la atención ahí. Y aquí un escorpión. El hijo le está pidiendo al padre todo esto, pan, pescado y huevo. Y la parábola dice, o mejor dicho, la explicación que Jesús está dando es que el padre nunca le daría a cambio por pan, piedra, por pescado, serpiente y por huevo, escorpión. En la primera parábola nosotros estamos hablando, o mejor dicho, en la primera parte, con la ilustración del amigo, estamos hablando de un amigo que no responde y es molestia. Pero en esta parte no solamente se incluye esto de pedir, sino que la respuesta que Dios sí dará no sería algo dañino, sino algo de beneficio. Entonces veamos ese gran beneficio y lo vemos en esta comparación. Si vosotros siendo malos, nosotros como humanos, padres, algunos de nosotros, sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más? Ahí viene el cuánto más otra vez. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Y aquí hay algo que yo espero que usted le haya llamado la atención. Y es que, espera acá, yo soy un padre y le doy buenas dádivas a mis hijos. Si mi hijo me pide pan, yo le voy a dar pan. Si me pide pescado, le voy a dar eso. Y si me pide huevo, yo le voy a dar ese huevo. Hasta se lo hago en omelette y todo. Y le pongo salsita y todo eso. Pero aquí entonces Jesucristo, en vez de utilizar, ¿verdad? Ustedes siendo padres le dan buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial se esperaría como también le dará más buenas dádivas a sus hijos? Pero no es eso lo que Cristo pone ahí. ¿Cristo qué pone? El Espíritu Santo. La comparación aquí es: vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, pero vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Oye, pero espérate, ya yo tenía ilusión de que Jesús dijera, espérate, ustedes que son buenos, le dan bueno, pues el Padre Celestial le va a dar más bueno todavía. Bueno, no hay nada mejor que el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien me ayuda a mí a pedir como conviene. Y cuando yo tengo el Espíritu Santo, pido como conviene, entonces yo lo recibo de parte de Dios, porque pido conforme a su voluntad. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 8, verso 6. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que en muchos momentos nosotros ni siquiera sabemos cómo pedir. ¿Qué es lo que conviene? Señor, quítame de todo este problema. Pero el Espíritu Santo tal vez interceda por nosotros y dice, no le haga caso, Señor. Él no sabe la bendición que ese problema es lo que está haciendo en su vida. Y Él entonces intercede por nosotros. Entonces, Jesucristo utiliza aquí una comparación muy importante y yo creo que es una de las que nos debiéramos llevar en esta noche. Señor, tú eres un Padre bueno que me das a mí, no lo que yo quiera, sino aquel que pide lo que es mejor para mí. Y es el Espíritu Santo que habita en todos sus hijos. Aquí no solo se muestra a Dios respondiendo, sino respondiendo con lo mejor. En la primera parte era Dios respondiendo, no, Dios no va a ser indiferente como este amigo vecino, sino aquí se muestra a Dios como un padre respondiendo con lo mejor, con lo que sí beneficia, no lo que hace daño, como vimos allí en la pizarra. El punto central de la parábola es que Dios no es como el amigo vecino y tampoco sería como un padre que da lo peor, sino que da lo mejor. La intención entonces de la parábola queda resumida es que si un humano obviamente se levantaría a mitad de la noche para proveer respuesta a un amigo que es inoportuno, ¿cuánto más Dios nos responderá? Si tú te quedas meditando un poco
solamente en esta parábola se requiere de algo que nosotros muchas veces lo dejamos apagar en nuestra vida de oración. Y es fe. Confianza en un Dios como este descrito aquí. En un Dios que no está así. Ahí va de nuevo. Ahí viene a pedirme de nuevo. En un Dios que no está indiferente, sino un Dios que es el antónimo, todo lo contrario, de este amigo vecino que rechaza. Y como vamos a ver más adelante, muchos de nuestros problemas con la oración tienen que ver con todo lo que nosotros creemos que Dios es o cómo Él reaccionaría. Y por eso la fe es parte indispensable de la oración. Cuando nuestra fe en Dios está baja, bueno, hay demasiadas probabilidades de que mi oración es nula. Porque tengo un concepto de Dios que es el equivocado. Pero en esta noche tenemos dos parábolas y no podemos pararnos mucho en una. Así que vamos a la siguiente. La viuda y el juez injusto. Una parábola muy conocida, pero también tiene un contexto. Y es importante, ya sabemos cuál fue el contexto del amigo en necesidad que viene a medianoche. Y era el Padre Nuestro y cómo le pidieron a Jesús oración, que le enseñe a orar. Ahora, esta tiene un contexto diferente. No se está hablando de la oración en el contexto, pero Jesucristo mete la oración ahora. Y vamos a ver cuál es ese contexto. Lucas 17, que es el capítulo anterior, está hablando de lo siguiente. Del 26 al 28 dice, tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En el verso 30 en adelante dice, lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. El que esté en la azotea, no descienda. El que esté en el campo, no vuelva atrás. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Jesús está hablando de momentos bien difíciles que en la escatología o en los tiempos finales se habla de que vendrá tribulación, persecución, vendrán tiempos donde nuestras vidas incluso podrán ser quitadas. Y entonces, ese es el contexto de la parábola. Jesús entonces, en capítulo 18, desde el verso 1, comienza. Ustedes saben que la Biblia original no tenía ninguno de los numeritos que nosotros tenemos como capítulos ni versículos, sino que todo estaba junto. Por tanto, esta división la pusimos nosotros para poder organizarla mejor. Pero esto sigue en el verso 1 y dice Jesús, y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Pregunta, ¿de qué se trata esta parábola? De la oración, pero en todo tiempo y que no se desmayen, desfallezcan. Pero esto está enlazado al contexto. Y en el contexto entonces estamos hablando de oración en todo tiempo. Y ese todo tiempo incluye esa situación, ese momento de la historia final donde veremos los últimos tiempos, donde todo será difícil y ahí Jesús quiere, ora allí, sé fiel en la oración y no desfallezcas. Ok, ahora viene la parábola de la viuda y el juez injusto. Y ahora veremos y sacaremos de allí el contenido, pero veremos que el contexto está bien ligado al contenido de esta parábola. Vamos a ver. Diciendo entonces, dice, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Esta mujer que está delante de un juez
y que venía a él constantemente. Pero aquí tenemos, ¿verdad?, a un juez y a una viuda. No hay más nadie excepto el adversario que no sale en ningún momento. Ella pide, hazme justicia de mi adversario. Ella viene ante el juez para que él aplique su justicia ante alguien que está en contra de ella y le ha hecho algún daño. Pero cuando se describe a este juez, se describe como alguien así. No temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Tú tienes la esperanza de pedir ayuda a alguien, pero este alguien no teme a Dios ni le importa a Dios y no respeta a ningún hombre. O sea que estás frente a alguien sumamente malo. Y brevemente, en el tiempo de Jesucristo habían varios sistemas judiciales. El primero era religioso y habían jueces que le llamaban el Sanedrín y eran 71 miembros. Y ellos determinaban como jueces muchas cosas de la vida diaria y religiosa del pueblo. Pero ya cuando se dividían en ciudades, había un Sanedrín que era un Sanedrín menor y se designaban 23 jueces para cada ciudad. Y estos hombres servían a esas comunidades como jueces, pero jueces religiosos. Pero por último, como ustedes saben, ellos estaban bajo el Imperio Romano y habían entonces magistrados y jueces delegados por este Imperio Romano que no eran judíos, ni creyentes, ni tenían nada que ver con religión. Y estos eran de lo peor. Y entendemos que este juez es uno de esos, uno que no respetaba a Dios, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Y esta mujer entonces, viuda, que en ese tiempo también era una condición de la más baja que puede haber socialmente, ya que perdía a su marido y perdía todo sustento, dependía de otros hombres de su familia para hacerle las diligencias, porque una mujer no podía ir a donde el juez directamente. Pero al parecer, en la historia de Jesús, esta mujer no tiene a más nadie. No tiene a su esposo, obviamente, no tiene un hermano, no tiene un padre, no tiene un sobrino, no tiene un hijo, no tiene a ninguna persona que la represente. Entonces va directo a donde este juez y pide justicia directamente. Las viudas incluso se vestían de forma característica de cuando fallecía su marido, pero ella venía constantemente. Incluso aquí se repite, no sea que por venir constantemente me agote la paciencia. Esta mujer era, como vimos en el video, todos los días, en cada momento la encontraba ahí el juez. Hazme justicia de mi adversario. También podemos ver que esta viuda le ocasiona algo que nosotros hemos visto ya al juez y es molestia. Y es por esa molestia, dice, porque esta viuda me molesta, entonces le haré justicia. Él no le va a hacer justicia porque él es un juez bueno que cumple las leyes y todo eso, sino que ya estoy cansado de esta mujer y entonces porque ya me molesta la voy a atender. Se parece un poco, ¿verdad?, a la historia que acabamos de ver de este vecino amigo que se molesta también con la visita de su amigo y que por ese importunio entonces es que lo atiende. Asimismo hace este juez. Y la historia continúa, o mejor dicho, Jesús continúa explicando y dice, y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Si tú no conoces el contexto, tú te preguntarías, ¿y de qué está hablando Jesucristo? Pero tenemos el contexto, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces vamos a entrar ahí ahora. Pero en el versículo de allá arriba dice, escucha lo que dijo el juez injusto. Y el juez injusto respondió porque me molesta y si se va a colmar mi paciencia, entonces yo le voy a hacer justicia. Y ahí entonces él compara al juez injusto con Dios. Y dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Y aquí hay una parte importante y es que primero Dios está haciendo justicia a sus escogidos. Está hablando de aquellos que son su pueblo, los que han creído, los que son elegidos. Está hablando de justicia.
Está hablando de que claman a Él como la viuda, ¿verdad? De día y de noche, constantemente. Y entonces la conclusión es otra pregunta, ¿verdad? Pero que ofrece su respuesta. ¿Se tardará mucho en responderle? La respuesta obvia a esas dos preguntas, ¿cuál es? Dime una sola palabra. ¿Y no hará Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche justicia? ¿Se tardará mucho en responderle? Eso es lo obvio que está queriendo decir estas dos preguntas. Son preguntas que tienen implicada una respuesta. Porque está comparando con este juez injusto que hará justicia. No. ¿Se tardará mucho? Sí. Pero Dios, no. Ahí está la comparación. Entonces, la gran pregunta es, ok, Joel, me estás hablando de que Dios hará justicia a los que claman a Él día y noche y se tardará mucho. No, bueno, a veces yo como que no siento eso. Como que yo siento que Dios, como que ya es hora, ya es el momento como que debiera. Pero tenemos contexto, hermano, y no podemos salirnos de ese contexto. Cuando tomamos una cosita así y se la queremos aplicar a todas las situaciones de la vida, pues entonces tenemos problemas. Pero el contexto nos está hablando que os digo que pronto les hará justicia, y siempre está hablando de justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es imposible que nosotros desconectemos estas preguntas de esto que se habló en el capítulo 17, y es que Jesús está hablando de en el día del Hijo del Hombre, cuando venga, esto ocurrirá. Por tanto, oren constantemente y sean fieles. Y en esos días, yo creo que estamos en esos últimos días ahora, en esos días verás injusticia por todos lados. Pero Dios sí es el juez justo. Y aquí es importante, Jesucristo utiliza aquí juez injusto. Eso, dos palabras que no debieran ir juntas. Porque un juez, ¿para qué está? Para hacer. O sea, utiliza todas las leyes para que se cumplan y se haya justicia a todo el mundo. Pero este juez no le importa eso y es injusto. Pero él está presentando entonces a Dios como ese que sí es justo y el que sí hará justicia. Y sobre todo en los momentos donde no hay justicia en este mundo, donde los tiempos ya se acercan y el Hijo del Hombre viene. Y aquí hay un llamado a orar, a confiar en Dios, a ser constantes, pero a ser fiel. Porque la última pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Yo quisiera invitarte a que tú seas más dramático y creativo en tu mente. Y es que te imagines esos días finales como Jesucristo lo acaba de describir en el verso 17. Donde no hay lugar donde esconderse. Donde ahí se va a saber quién es el cristiano y quién no es el cristiano. Y aquel que pierda su vida la tendrá. O sea, aquel que muera la va a tener porque Dios se la va a dar. Pero aquel que la preserve porque salió huyendo y negó a Jesucristo, la perderá. Esos son días catastróficos. Pero es ahí donde Jesucristo dice, y hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra. El pueblo que está aquí hoy reunido, estará reunido aquí aún en esos momentos, donde no solamente los familiares van a estar enfermos porque este mundo es caído, no solamente el trabajo va a ser difícil, porque este mundo es caído y tenemos trabajo difícil, no solamente la provisión no es suficiente, no, es que va a estar todo en contra de los escogidos de Dios. Y Jesucristo pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Soportarán ustedes la fe como lo hizo esta viuda que constantemente iba a donde Dios? Señora, justicia, mira, esto se está acabando. Y constantemente iba de día y de noche como los escogidos de Dios que Él describe aquí. Y la gran respuesta es que Dios escuchará y Él responderá de forma rápida. Yo quiero invitarles a algunos de ustedes que me ayuden con algo, y es que
busquen algunos versos para poder explicar eso que está ahí, como que Él responderá pronto, si se está hablando en el contexto de la manifestación del Hijo del Hombre. Primer verso, Habacuc 2:3. Alguien que me lo busque, por favor. El siguiente es Santiago 5, 7 al 9. Con esos dos está bien. ¿Quién tiene Habacuc 2:3? Allá atrás. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Perdón, esa es otra versión. Sí, está No bien. importa. Pero no termina ahí. Siga al verso 4 si no está incluido. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Exactamente. Muy bien. Habacuc está hablando allí de una visión que viene en el futuro, pero menciona algunas cosas que parecen contradictorias, pero cuando se habla de la venida, la manifestación del Hijo del Hombre, esas dos cosas van juntas. Y es lo siguiente. Dice, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. Pero ven acá, pero o tardará o no tardará, ¿cuál de las dos? O vendrá rápido o no. Bueno, veamos entonces Santiago 5, 7 al 9. La dueña del micrófono está allá atrás. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Muy bien. 2 veces se habla de que la venida del Señor está cerca, el juez está a las puertas. Pero en el contenido del texto se habla, sed vosotros también pacientes. Siendo paciente para esperar la lluvia temprana y la tardía. Ven acá, pero si ya está cerca, está ahí mismito ya. Yo no tengo que ser tan paciente si ya. No, hay una mezcla aquí de lo que nosotros vemos en la palabra de Dios como ciertamente vengo en breve, pero espera. Espera en tiempo. Entonces es justamente lo que nosotros estamos viendo en este contenido aquí. El contexto nos está hablando de la manifestación del Hijo del Hombre. Y Dios dice que Él hará justicia y lo hará pronto para sus escogidos, pero no obstante, Él habla de que si Él hallará fe en la tierra. Cuando se habla de todo eso, entonces Dios está diciendo, confía en que Dios va a dar respuesta a justicia y lo hará prontamente. Pero ese prontamente, si lo relacionamos con la venida de este Hijo de Dios, que es el contexto, entonces nosotros sabemos de que es en el tiempo de Dios que Él va a manifestar eso de forma rápida y de repente cuando nadie lo está esperando. ¿Cómo le pasaba a la gente en los tiempos de Noé y los tiempos de Lot? Que comían y bebían y no se estaban esperando nada. Pero de repente les sorprenderá el tiempo donde Dios manifestará a su Hijo. Entonces, Dios está pidiendo aquí que nosotros seamos fieles y tengamos fe, porque esta venida está allí y que Él quiere que estemos ready, estemos listos. Entonces, veamos algunas cosas. Ya vimos eso del juez injusto, ya vimos esto de que Dios hará justicia a sus escogidos y también que Él claman ellos de día y de noche. Y ya hablamos un poco acerca de esto. Ahora,
Cerremos ahora con la sustancia de la viuda y el juez injusto. Esta parábola resalta primero la petición como una molestia una vez más. El resultado de parte del juez es indiferencia y negación a hacer justicia. Y la petición es persistente, constante, dice la palabra. También se contrasta con la respuesta de Dios ante la petición. Dios sí hará justicia en lugar de el juez injusto. Para Dios no es una molestia, somos sus escogidos. Y Él no tardará. La intención de la parábola es entonces, conociendo todo esto, si hasta un juez injusto haría justicia a una viuda que continúa viniendo a Él, ¿cuánto más Dios responderá el clamor por justicia de su pueblo? Este Dios es el mismo que está revelado en las Escrituras como el juez justo y que sí escuchará y responderá ese clamor. Entonces, nosotros ya, como quien dice, al leer estas parábolas y al estudiar un poco su contenido, ya vamos viendo el corazón de Dios. Pero vamos a repasar algunas cosas que ya hemos hablado. El corazón de Dios, el Salvador. La oración es un canal para encontrarme con un Dios que oye, atiende, responde y hace justicia. Hermano y hermana, si Dios quiere que salgamos con una verdad hoy, es que es quien está detrás de la oración que nosotros hacemos. ¿A quién es quien le estamos pidiendo? Si continuamos con una visión difusa de nuestro Dios, como ese que es indiferente o lejano, entonces olvidamos el contenido de estas parábolas. Él es un Dios que oye, atiende, responde y hace justicia. Obviamente, esto no quiere decir que Él lo haga a nuestra forma, a nuestro tiempo y con los detalles que nosotros queremos. Como vimos en la parábola anterior, Él da lo mejor. Y muchas veces lo que pedimos nosotros no es lo mejor, ni lo que más nos conviene. Por tanto, Él oye y responde de acuerdo a esa soberana voluntad. En Cristo es que tenemos acceso a ese Dios. Toda esta parábola Cristo la enseñó, pero para orar y entender a Dios de esta forma, Cristo fue quien nos reveló a este Dios y abrió el camino para yo entrar a la presencia de ese Dios. Y es por eso que en Hebreo, ¿verdad? Capítulo 4 se nos habla de eso. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Está hablando de aquel que está del otro lado. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es ese Dios que nos abrió la entrada, Jesús. También vemos de nuestro Dios que Él se complace con las oraciones de sus elegidos que se levantan a Él de día y de noche. A mí me llama la atención eso. Porque no es que Dios va a responder a aquel que ore más por la misma cosa. Y Dios va a decir, tú me molestas ya, te voy a dar esto. No, Dios no es como el juez injusto. Pero Él sí relaciona la insistencia, la constancia con la fe. Alguien que se acerca a Él confiadamente es porque va a donde Él a pedirle, sí, Señor, tú lo puedes hacer. Sí, Señor, tú lo puedes hacer, por eso te lo presento. Sí, Señor, obra, manifiéstate. Porque cree en un Dios que oye y responde. Por eso va continuamente. A diferencia de la viuda, que iba donde un juez que nunca la quería escuchar. Este es el Dios que es mostrado por Jesucristo aquí. Nosotros entonces como pecadores, ¿qué debemos llevarnos de estas parábolas? Primero, nuestro problema con la oración son nuestros pequeños y errados conceptos acerca de quién es Dios o cómo es Dios. Y yo creo que vamos a terminar orando por eso, hermanos. ¿En qué momento de tu vida tuviste a un Dios grandioso, un Dios fiel, un Dios que toma decisiones, ¿verdad? Tal vez no conforme a tus deseos, pero siempre eran decisiones que le glorificaban a Él y que te bendecían a ti. Y confiabas en ese Dios. Pero ahora no lo ves así tan claramente. Bueno, entonces ese es un gran problema para un llamado a la oración, porque no estamos teniendo claridad
en el carácter de Dios. Como el amigo y la viuda, nosotros también estamos en una posición de necesidad. Y esto es bien importante. Si hay algo que revela en esta parábola es que el amigo estaba en necesidad. Mira, préstame 3 panes. Él ni siquiera le pidió regálame, sino préstamelo que yo te lo devuelvo, vamos rápido. Y la mujer estaba en necesidad. Viuda, sin dinero, sin nada. Esta es mi única esperanza. Si este juez no me atiende, no hay. Entonces voy todos los días allá. Necesidad. ¿Qué tan grande tú ves tu necesidad para ir a Dios? Que escucha y que responde. Y Jesús termina con una pregunta que nosotros tenemos que hacernos, y es, ¿hallará fe o fidelidad, que es la misma palabra en el original, en tu vida cuando Él vuelva? Entonces, tenemos también que revisar, porque nuestro Dios está mostrando eso. ¿Qué tan fiel, constante somos hoy para cuando vengan los tiempos difíciles, nosotros podamos decir, mi fe no ha variado y tengo claro a quién le pido, a quién clamo, a quién busco, a quién le creo? A veces nosotros pensamos que Dios es como el vecino amigo. A veces nosotros pensamos que Dios es como el juez injusto. Pero Él es un Dios que se complace y se deleita en la misericordia. ¿Te imaginas que cuando hoy cerremos orando, tú y yo ahora, tú tengas claro en tu mente a un Dios sonriendo? A un Dios sonriendo porque hay un hijo que le cree y que le considera como un padre que le ama. Y que le rinde todas sus dudas a Dios. Señor, yo me estoy acercando, pero es que tengo dudas. Tómala, Señor. Porque hoy yo he visto que tú no eres como está descrito de esas personas.